Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa Historia del Parlamento y algo más. Les habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y hoy tendremos un programa bastante interesante, ya que en pocos días conmemoraremos lo que son los 203 años de la Batalla de Carabobo, aquel 24 de junio del año de 1821. Y este programa vamos a tratar el Congreso de la República y la Batalla de Carabobo. Cómo fueron esas relaciones y ese apoyo del Congreso para la victoria republicana en aquel campo inmortal. Y como todos los lunes, aquí me encuentro con nuestra bella investigadora de la Asamblea Nacional y de la Universidad Central de Venezuela, Carolina Caballero. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo estás, Peter? Muy buenos días. Gracias por estar presente aquí en Historia del Parlamento y algo más. Sí, así es. Hoy hemos querido hacer un programa donde vamos a destacar el papel del Congreso de la República en esos momentos determinantes de fechas como es la batalla de Carabobo. Se cumple o se cumpliría ahorita el próximo lunes los 203 años. Así que queremos también destacar el papel relevante del Congreso en todo esto y, por supuesto, cómo se desarrolló esa batalla tan heroica para nuestro papel de la independencia definitiva en territorio venezolano. Sí, como antecedentes la tenemos, Carolina, nos remontamos al año de 1818. Bolívar de 1818 tenía como cuartel general la ciudad de Angostura, la cual había sido tomada por los patriotas el año anterior, el año 1817. Una brillante campaña que llevó adelante el general en jefe Carlos Manuel Piar, con la rendición de Angostura tras la batalla de San Félix. Allí los patriotas se hacen fuertes. Bolívar pretende, Carolina, retomar a Caracas. Bolívar tenía una visión de que tomando a Caracas, tomando el centro de Venezuela, vía los llanos, se acabaría de una manera rápida la guerra de independencia. Recordemos que en esa época estaba el general Pablo Morillo acantonado bastante fuerte en el centro norte del país. Bolívar lleva a cabo lo que es la campaña del centro de 1818 y fracasa estrepitosamente. Una derrota bastante fuerte. Y Bolívar entiende de que no puede derrotar de una manera directa, frontal, lo que es ese ejército poderoso español, realista, que se encuentra acantonado a las órdenes de este experimentado jefe español, Pablo Morillo. Bolívar llega al año 1819, instala el Congreso, aquel 15 de febrero de 1819 en Angostura. Bolívar le da ese cuerpo legislativo de que la República se había privado tras la caída de la Primera República en 1812, por fin restablece el Congreso, a los diputados, toda la ceremonia, expone su pensamiento político. Y Bolívar también en lo militar sabe que no puede derrotar a Morillo de una manera frontal avanzando sobre Caracas. Cambia de estrategia, decide ir hacia la Nueva Granada, liberarla, buscar recursos y volver hacia Venezuela. 1819, bueno, se inicia con la campaña del Apure. Morillo trata de atrapar a Páez. Páez está junto a Bolívar. Sean las famosas que será el medio en abril de 1819. Morillo incluso persigue hacia más allá del Arauca al ejército patriota. Páez sabe que vienen las lluvias. Efectivamente llegaron las lluvias, Carolina, y Morillo retrocede hacia Calabozo. Bolívar tenía una estrategia. Sin autorización del Congreso, fíjate, lo apostó todo, porque el Congreso siempre está presente. No podía decirle autorización al Congreso, porque Bolívar era un plan secreto. Iba a tomar el Ejército Libertador en pleno invierno, cuando Morillo pensaba que no existía posibilidades de movilización de tropas. Pasa al Apure, pasa hacia el Tame, el Casanare colombiano se une. Ya Bolívar había dado disposiciones a Francisco de Paula Santander para que los restos del ejército patriota de la Nueva Granada, que habían sufrido la persecución de Morillo en 1816, se juntaran a las fuerzas patriotas venezolanas y juntos marcháramos hacia Nueva Granada. Llegamos al Pore. En junio, julio aparece lo que es el páramo de Pisba, la travesía del páramo de Pisba.
Paso de los Andes, bastante cuento, más de la mitad de las tropas patriotas se pierden. Viene la batalla de Gamesa, victoria patriota, la batalla de Pantano de Vargas, 25 de julio, victoria patriota, y la batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819, victoria patriota. Con la victoria de Boyacá queda realmente libre el acceso a Bogotá y gran parte de la Nueva Granada. No había grandes contingentes realistas en el camino. Realmente fue un golpe demoledor. Bolívar lo apostó todo, porque Bolívar incluso confiesa después que si hubiese fracasado la campaña, el Congreso lo hubiese destituido. Militar, claro, lo apostó todo, porque sí. se fue sin la autorización del Congreso. Hubiese sido fusilado o desterrado o encarcelado. Bolívar llega a Bogotá, conocido por los testimonios históricos, llega a la plaza de Bogotá desértica, con poca custodia. Ya el virrey Juan Sámano había tomado el camino de Puerto de Honda, vía Cartagena de India, que eran posiciones españolas. Se baja la gente, un júbilo tremendo, llegó el Libertador, somos libres por fin. O sea, fue tan rápido que los realistas dejaron hasta 1 millón de pesos en el banco, en las arcas llenas del virreinato de la Nueva Granada. Arcas llenas que van a servir para la campaña de Carabobo. Bueno, Bolívar se baja de ese caballo y algarabía, somos libres, pero Bolívar le dice claramente a la municipalidad bogotana, la guerra no ha terminado, tenemos que marchar sobre Venezuela, Murillo es fuerte allí. Y esa visión de que había una campaña por ejecutar es lo que sería la campaña de Carabobo, que por supuesto en ese momento no se sabía que era en Carabobo, pero Bolívar estaba visualizando esa campaña. Claro. 1800, bueno, Bolívar llega, rápidamente vuelve en diciembre de 1819, rápidamente llega a Angostura, es recibido como un héroe. O sea, logró la liberación del virreinato, el poderoso virreinato de la Nueva Granada. O sea, realmente impresionante. Una estrategia realmente impresionante. Y Bolívar, el 17 de diciembre de 1819, crea la Ley Fundamental de Colombia. A finales del 19 y a principios del 20, sale a Angostura, no regresa jamás en su vida a Angostura. Ya Bolívar tendrá otros destinos. Va a la Nueva Granada. En la propia España estalla la revolución de Río y Quiroga. Morillo había pedido unos refuerzos. Estos refuerzos se sublevan en el puerto de Cádiz. No quieren venir a América, no quieren venir a Venezuela. Saben por los informes de guerra, saben por los lisiados, que la guerra es cruenta en el trópico. Y en Venezuela, la guerra es a muerte. No tienen deseo de venir acá. Esa oficialidad. Saben que las enfermedades son fuertes. Es hostil la geografía. No acostumbrada sí. para el clima de templado y las estaciones que están acostumbrados los europeos. Así es. Y es aprovechar esta oportunidad porque le dice el nuevo gobierno liberal de que tiene que conferenciar con los insurgentes. Y hasta Morillo se siente desconcertado, pues Morillo es monárquico. Y toman en España los liberales. Y Bolívar es liberal. Entonces entra en contradicción. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Claro. Sí, estoy combatiendo a los liberales y ahora el gobierno es liberal. Pero es liberal promonárquico porque el rey Fernando VII se destituye el absolutismo, ¿no? Pero ahora está regulado por un parlamento. Fíjate qué interesante, es una monarquía parlamentaria. Cómo las circunstancias a nivel europeo también cómo afectaban. Y Bolívar era muy estratégico en eso. Y Morillo está allá en cólera. El informe es que Morillo tiene un humor. Bueno, eso es una devastación que es muy posible que me obligan a tener correspondencia con este insurgente. Bueno, Morillo tiene que hacerlo hábilmente, porque sabía que Bolívar estaba al mando, envía la correspondencia simultánea a Santiago Mariño, José Francisco Bermúdez, José Antonio Páez, el Congreso en Angostura y a Bolívar. ¿Qué hace con esto? Intentar una maniobra de desconocimiento de autoridad. Todos le dijeron que ya estaba acordado por el Congreso. Claro. Los asuntos de la guerra tiene absoluta decisión el libertador Simón Bolívar. Claro. Eso es importante. Sí. Esa estrategia política de dividir el mando no le funcionó. Correcto. Llega 1820, se hace lo que es el Tratado de Regulación de la Guerra, de pluma del gran mariscal de Ayacucho, bueno, el futuro gran mariscal de Ayacucho, en ese entonces oficial Antonio José de Sucre, Daniel Florencio Liari. De hecho, hay una conferencia en Santa Ana de Trujillo
Morillo se da cuenta de la calidad de los oficiales que acompañan esta causa. O sea, Morillo hizo la campaña con los ingleses. Estuvo a las órdenes del duque de Wellington cuando en la lucha en contra de Napoleón Bonaparte en la propia España. Claro. Y se da cuenta que parte de estos oficiales están con los patriotas y se dan cuenta de los oficiales como Antonio José Sucre, que son muy cultos, gente muy preparada. Y realmente se da cuenta de que como que esta cosa está perdida. Cuando conoce a Bolívar el 25 al 27 de Ajá. noviembre del año 1820, bueno, este hombre se da cuenta de, bueno, yo estoy aquí como que esta causa está totalmente perdida. Realmente hay una palabra de admiración hacia Bolívar en cuanto a su liderazgo. Incluso Morillo escribe una carta, él es la revolución. Es que O sea, siempre personifica la revolución. fuimos subestimados por los Fuimos europeos. subestimados, pero hasta Sí. ese momento el Tratado de Regulación de la Guerra. Estamos hablando de 1820. Hay un armisticio que el cual Bolívar sabe que beneficia más a los realistas que a los propios patriotas, porque Morillo está arrinconado hacia el centro del país. Y los patriotas van justo en lo que sería una campaña rápida hacia Caracas. Un hecho furtivo aparece, Maracaibo a principios de 1821 se declara libre, Urdaneta está al mando también de esa rebelión, Miguel de la Torre, quien queda al mando, porque en diciembre del año 1800, mira, al mes siguiente de conocer Morillo a Bolívar, Morillo se va hacia España. Fíjate qué interesante. Vamos a continuar más con este tema en el próximo corte. Y continuamos sobre el Congreso y la batalla de Carabobo. Llegamos a principios del año de 1821. Se instala el Congreso en Cúcuta. Así Va a es. suplantar el Congreso que se encontraba en la ciudad de Angostura. Este congreso, es bueno destacarlo, es el Congreso de Cúcuta y según el Diccionario de Historia de Venezuela, dice que la organización de la Gran Colombia en sus estructuras constitucionales, políticas, sociales, económicas y culturales está ligada en sus orígenes con la obra del Congreso Constituyente de Cúcuta, reunida en la Villa del Rosario de Cúcuta entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de 1821. Cuando se encontraba Bolívar en plena campaña de Carabobo. Así Porque es. al sublevarse Maracaibo, ya el armisticio queda roto y el mariscal de campo Miguel de la Torre comienza de nuevo las hostilidades a partir del mes de abril. Ya hacia mayo, Páez tenía órdenes de Achaguas llevar más de 4.000 novillos, ganado, las provisiones hacia el sitio de concentración de San Carlos. Urdaneta tenía que movilizarse desde Maracaibo, liberar Coro y había avanzado justamente parte de Barquisimeto, Estado Lara actualmente, hacia el sitio de concentración en San Carlos. Otra línea venía justamente por la parte de los Andes, que el propio Bolívar con el regimiento de la Guardia se encontraba en Barinas, avanzaría también hacia San Carlos. José Francisco Bermúdez debía avanzar desde Oriente, tomar a Caracas, si es posible, y amenazar justamente los valles de Aragua para que Miguel de la Torre tenía fuerzas superiores a las patriotas, dividiera sus fuerzas. Santiago Mariño realizó un desembarco desde la isla de Margarita a las costas de Curiepe. Ese desembarco es poco conocido y se lleva a cabo entre los meses de mayo y junio de ese año 1821. Este es el panorama de la batalla de Carabobo. Pero nosotros acá en la Asamblea Nacional, en el Palacio Legislativo, en el Salón Elíptico, tenemos la obra de Martín Tovar y Tovar, Batalla de Carabobo. Son 453 metros cuadrados de tela sobre la parte superior de la cúpula, acá en el Palacio Federal Legislativo. Y allí, Martín Tovar y Tovar es una obra que se inauguró el 28 de octubre del año de 1888, encargada por Antonio Guzmán Blanco, pero no la inauguró él, la inauguró el presidente Rojas Paul. Un dato curioso. Claro. Pero ahí el maestro Martín Tovar y Tovar, quien fue al campo de batalla, en compañía de Guzmán Blanco y veterano de esa contienda, él fue hacia finales de enero del año de 1884, una entrevista histórica, tomó apunte con el maestro Herrera Toro, y allí, escena por escena, se escribe la batalla de Carabobo. Aquí la vamos a escribir para ustedes, como si estuviéramos haciendo una visita guiada en ese espacio, pero más de la manera Ese virtual. espacio hermoso museístico que tenemos aquí. La primera etapa de la obra está justamente, Bolívar está sobre el Cerro de Buenavista en compañía de su Estado Mayor,
ahí está Conde, Bartolomé Salón, Oleri, ahí está Pedro Viceño Méndez y Santiago Mariño, se encuentra sobre la parte del Cerro de Buenavista. Es interesante destacar que los puntos cardinales del Salón Elíptico, norte, sur, este y oeste, coinciden con la obra, con el propio campo de batalla de Carabobo. Es decir, Bolívar venía, está ubicado hacia el oeste de la obra, porque Bolívar venía desde San Carlos hacia Valencia, es decir, de sentido oeste-este. Y la movilización del ejército hacia el norte. Efectivamente, el siguiente capítulo después de Bolívar sobre el Cerro de Buenavista es el ingreso por la vía, lo que es la Pica La Mona de la Legión Británica. Ellos entran como llevando la bandera nacional a paso de vencedores, sufren numerosas bajas, porque ellos intentan entrar por esa parte forzando la entrada a la sabana. Muere el coronel Tomás Farriar, justo Tobar lo pinta al lado del árbol con un sable en mano cuando está siendo herido de muerte y cae en combate. Más adelante está la muerte del negro primero, el teniente Pedro Camejo, que con una pistola cae herido con su casaca roja. Más adelante entra la primera división de Carabobo al mando del general José Antonio Páez. Páez vestía de gala, todos vestían de gala para esa batalla. Se sabía que era decisiva en el corazón de Venezuela, la cercanía de Valencia. Todos los bravos Apures hacen su entrada bastante hacia el norte de la sabana de Carabobo. Y en la parte este de la obra se ve el choque de las fuerzas realistas y republicanas. Cómo entran hacia el fondo todas las divisiones, ya el resto de la primera división patriota, cómo el batallón Valencey se encierra con su valiente oficial Tomás García. Una situación bastante admirable, incluso por los patriotas. Claro. Fíjate que hay gallardía y hay honorabilidad. Hay valentía, sí. Sí, porque los españoles están defendiendo su causa. Y son oficiales que muchos estuvieron en las guerras napoleónicas. Claro. Y Tomás García hace una formación de cuadro. Ahí se ve también la muerte de general Ambrosio Plaza, el coronel Ambrosio Plaza, que es el comandante de la tercera división. Y el general Manuel Cedeño también fallece en esa batalla y están representados en las obras. Es decir, de las 3 jefes de división, 2 mueren. El único que sobrevive es el general José Antonio Páez. Al sur de la obra se ve lo que es ya la victoria patriota. Entra la tercera división, el camino principal de San Carlos a Valencia, que está custodiado por la fuerza realista con unas piezas de artillería. Hay una simbología allí, Carolina, porque está una choza en llamas. Y esa choza en llamas simboliza el fin del imperio español en tierra venezolana. Un caballo blanco, ¿no? Y al lado de un caballo blanco sin jinete, el caballo blanco representa la libertad de esa joven nación venezolana que surge libre, soberana, independiente. Así es. Una alegoría a la libertad. Están los plafones, grandes cartelones. Está Bolívar con su Estado Mayor, Páez con sus primeros oficiales, Cedeño, segunda división con sus oficiales, y Plaza con su tercera división con sus oficiales. Las alegorías de los batallones inmortalizados en Carabobo, una obra maestra hermosísima que invitamos a visitar acá el Palacio Federal Legislativo en estas fechas que son memorables para la historia de nuestro país. Claro que sí, además que, bueno, nuestro querido historiador lo ha desarrollado de una manera muy alegórica y muy hermosa, porque no fue para menos, fue realmente, se estaba apostando del todo por la independencia de nuestro país. Y fíjate que, bueno, ahora a través del correo extraordinario del Orinoco, exactamente fechado en Angostura, miércoles 25 de julio de 1821, Bolívar da parte de ese gran júbilo, de esa gran victoria de la batalla de Carabobo. Entonces nos dice que anoche a las 9 llegaron las noticias oficiales de la célebre batalla de Carabobo. Se inserta el enérgico parte del Libertador al Congreso, reservando para la próxima Gaceta Ordinaria otras más circunstanciados. En la mañana de hoy se ha publicado por bando y solemnizado con las mayores demostraciones de regocijo. Entonces le dice al Congreso, excelentísimo señor,
Ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia. Reunidas las divisiones del Ejército Libertador en los campos de Tinaquillo, el 23 marchamos ayer por la mañana sobre el cuartel general enemigo situado en Carabobo. La primera división, compuesta del Bravo Batallón Británico, del Bravo de Apure y 1.500 caballos a las órdenes del general Páez. La segunda, compuesta de la segunda brigada de la Guardia con los batallones Tiradores, Boyacá y Vargas, y el escuadrón sagrado que manda el interpretérrito coronel Aremendi, a las órdenes del señor general Cedeño. La tercera, compuesta de la primera brigada de la Guardia con los batallones Rifles, Granaderos, Vencedor de Boyacá, Anzoátegui y el regimiento de caballería del intrépido coronel Rondón, a las órdenes del señor coronel Plaza. Nuestra marcha por los montes y desfiladeros que nos separaban del campo enemigo fue rápida y ordenada. A las 11 de la mañana desfilamos por nuestra izquierda al frente del ejército enemigo bajo sus fuegos. Atravesamos un riachuelo que solo daba frente para un hombre, a presencia de un ejército que, bien colocado en una altura inaccesible y plana, nos dominaba y nos cruzaba con todos sus fuegos. El bizarro general Páez, a la cabeza de los 2 batallones de su división y del regimiento de caballería del valiente coronel Muñoz, marchó con tal intrepidez sobre la derecha del enemigo que en media hora él fue envuelto y cortado. Nada hará más bastante honor al valor de estas tropas, el batallón británico mandado por el benemérito coronel Farriar. Pudo aún distinguirse entre tantos valientes y tuvo una gran pérdida de oficiales. La conducta del general Páez en la última y en la más gloriosa victoria de Colombia le ha hecho acreedor al último rango de la milicia, y yo, en nombre del Congreso, le he ofrecido en el campo de la batalla el empleo del general en jefe del ejército. De la segunda división no entró en acción más que una parte del batallón Tiradores de la Guardia que manda el benemérito comandante Heras. Pero su general, desesperado de no poder entrar en la batalla con toda su división y por los obstáculos de terreno, dio solo contra una masa de infantería y murió en medio de ella del modo heroico que merecía terminar la noble carrera del bravo de los bravos de Colombia. La República ha perdido en el general Cedeño un grande apoyo en paz o guerra. Ninguno más valiente que él, ninguno más obediente al gobierno. Yo recomiendo las cenizas de este general al Congreso soberano, para que se le tributen los honores de un triunfo solemne. Igual dolor sufre la República por la muerte del intrepidísimo coronel Plaza, que lleno de un entusiasmo sin ejemplo, se precipitó sobre un batallón enemigo a rendirle. El coronel Plaza es acreedor a las lágrimas de Colombia y a que el Congreso le conceda los honores de un heroísmo eminente. Disperso el ejército enemigo, el ardor de nuestros jefes y oficiales en perseguirle fue tal que tuvimos una gran pérdida en esta alta clase del ejército. El boletín dará nombre de estos ilustres. El ejército español pasaba de 6.000 hombres compuestos de todo lo mejor de las expediciones pacificadoras. Este ejército dejó de serlo. 400 hombres habrán entrado hoy a Puerto Cabello. El ejército libertador tenía igual fuerza que el enemigo, pero no más que una quinta. Para él ha decidido la batalla. Nuestra pérdida no es sino dolorosa, apenas 200 muertos y heridos. El coronel Rangel, que hizo como siempre prodigios, ha marchado hoy a restablecer la línea contra Puerto Cabello. Acepte el Congreso soberano, en nombre de los bravos que tengo la honra de mandar, el homenaje de un ejército rendido, el más grande y más hermoso que ha hecho armas en Colombia en un campo de batalla. Tengo el honor de ser, con la más alta consideración de vuestra excelencia, atento, humilde servidor,
Bolívar. Esto es el Cuartel General Libertador en Valencia, el 25 de junio de 1821, al excelentísimo señor presidente del Congreso General de Colombia. Excelente, excelente para Libertador y la descripción es perfecta. Emitía una primera disposición de Libertador es dirigida al Congreso. Así es. Así que tenemos esta excelente relación entre el Congreso de la República y la victoria en el campo inmortal de Carabobo el 24 de junio de 1821. Así Y es, bueno, Carolina, ya nos ha quedado corto el programa, nos sí. despedimos. Se despide por esta parte el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Así es, y por aquí la licenciada Carolina Caballero, certificado de locución de la UCB, 39.327. Hasta la próxima. Hasta la próxima.